Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están todas, todes, todos? Bueno, nos encontramos después de un tiempito, estuvimos trabajando la formación del Estado. En el caso de los encuentros que tuvimos, abordamos la formación del, mejor dicho, digamos, la emergencia de las autonomías provinciales, las disputas en los años 20 que se manifiestan en torno al modelo de la soberanía y la emergencia de las facciones, partidos entre comillas, federales y unitarios, eh, enfrentamientos que culminan en la configuración del régimen rosista de cuño federal con sus singularidades y la confederación rosista a partir del pacto federal y las negociaciones del gobernador de Buenos Aires con el resto, paulatinamente en el marco de conflictos y disputas, la conformación de una articulación política muy singular como fue la Confederación Rosista. Por otro lado, el régimen unanimista, sobre el que trabajaron específicamente, un modelo también de representación particular, que tuvo vigencia durante todo el periodo y también con características también particulares. Bueno, no lo vamos a retomar, sino es como que la introducción se me hace muy larga. Eh, el desgaste o el deterioro hacia 1852 eh, vino más que nada por el lado de los gobernadores que habían apoyado regularmente la elección de Rosas, que bueno, este desgaste producto de la negativa del gobernador a convocar a una instancia constituyente, generó la articulación de una oposición cuya referencia principal era Urquiza, que organizó el ejército que finalmente va a derrotar en Caseros en 1852 al, bueno, al ejército de Buenos Aires. También habíamos trabajado la oposición al rosismo y allí, además de los actores que aparecen en este escenario opositor, principalmente tomamos como eje la generación del 37, los jóvenes intelectuales provenientes de la élite porteña, eh, que bueno, se posicionaron en un lugar de privilegio en relación a pensar la nación y proyectar modelos de integración y de conformación, digamos, o de configuración política. Y bueno, un poco trabajamos el derroteo y la producción de los más representativos, como es el caso de Echeverría, Sarmiento y Alberdi. Un poco esa es la reseña de lo que veníamos trabajando en relación a la formación de un sistema político en Argentina, ¿no? Eh, teniendo como eje la cuestión del Estado y la cuestión de la soberanía en un primer momento, luego la cuestión del Estado, indudablemente a partir de 1852 cobra una vigencia fundamental. Porque, bueno, al haber triunfado la perspectiva de Urquiza, se comienza, digamos, el periodo de organización nacional, que se denomina historiográficamente, ustedes lo van a encontrar, la organización nacional, la formación del Estado, confrontaciones y construcción de consenso en torno a un nuevo orden político, es un poco el eje que, en el cual voy a inscribir esta clase. Por eso acá yo señalo que, bueno, es como también una segunda introducción. Este trayecto 1852-1880 marca, digamos, el inicio y la culminación. También se conoce este periodo como presidencias históricas, bueno, de la conformación del derroteo de esos años de discordia, como diría el Perindongui, ¿no? Son 30 años de discordia en los que confrontan modelos y van mutando y transformándose hasta derivar en 1880 en un consenso entre las élites provinciales y la conformación del Estado central, ¿no? Que va a tener, digamos, sus características peculiares luego de 1880, en el marco del régimen, también se conocen como régimen oligárquico o conservadores. Bien, entonces dijimos que es un periodo de intensas disputas, 1852 como hito, porque a partir de esas 14 provincias o estados autónomos se inicia este proceso, 14 provincias que tenían, ni siquiera había límites externos
definidos, más bien difusos, proceso que culmina entonces con la organización política federal que surge de una constitución, que es lo más importante, constitución que se establece tempranamente, instituida en el marco de lo que es, a partir, digamos, de 1862, la República Argentina, y obviamente una constitución de carácter representativo. Se afirma entonces un aparato estatal desde un gobierno central con sede en Buenos Aires, capital de la nación. Vamos a recorrer, digamos, lo más resumidamente obvio, este proceso y dejando de lado muchas variables. Lo singular es el punto de partida, la Constitución Nacional, ¿no? El acuerdo logrado fue una novedad radical para el periodo, porque la Constitución se erige como árbitro, como vector del nuevo pacto. Se iniciaba entonces un periodo de transacción, un periodo en que esos órdenes provinciales debían ceder en función de un orden político superior, ceder aquello que iban a poner en común. La opción de una república representativa, la introducción de las libertades individuales, la consagración, podríamos decir, de la división de poderes también, reflejan en realidad preocupaciones que son propias de su época, ¿no? y que circulan en el discurso constitucionalista. En torno a este punto, en realidad, existe un consenso generalizado. La Constitución tiene algunas aristas que van a ser discutidas en 1860, pero en el marco de la integración entre Buenos Aires y la Confederación, pero en general, digamos, lo básico, que es la república de carácter representativo y la división de poderes, consiste un acuerdo generalizado. Bien. En torno a esto, recién hablaba de que implica, digamos, la organización de una unidad política implica una transacción, un espacio en el que las provincias deben acordar que ceden, ¿no? Y acá esto lo expresaba ya tempranamente Alberdi en 1852 en escribir las bases y puntos de partida previo al Congreso Constituyente. ¿Qué es la unidad o consolidación del gobierno? Es la desaparición, es la absorción de todos los gobiernos locales en un solo gobierno nacional. Y allí aclara, si el poder local no se abdica hasta desaparecer, cosa improbable, se delega, al menos en parte, como medio de existir fuerte y mejor, ¿no? Esta cuestión un poco es antecedente, antesala o digamos, diagnostica lo que se va a poner en juego. Es decir, esa diversidad de poderes locales debían o subsumirse o disolverse en uno, o al menos articularse en un orden político unificado. Allí aquellos actores que ocupaban lugares de privilegio debían o disolverse, como venía mencionando, o bien formar parte de ese actor colectivo de carácter superior, formar parte también de ese conglomerado de intereses que iba a representar ese actor colectivo a conformar, ¿no? Esa es un poco la idea que vamos a ir trabajando más adelante. Esa cuestión de la negociación entre los poderes provinciales y el Estado Nacional. Esto no es una cuestión que se resuelve en 10 años, sino a lo largo de estos 30 años, en el marco, como fruto también de confrontaciones paulatinas. Bien. Bueno, un aspecto también a tener en cuenta en la conformación de esta organización, de esta unidad política, es la dimensión material de la unidad nacional a forjar, que es central, no es menor, ¿no? Porque se trata de crear las condiciones nuevas en cuanto a la articulación de los intereses de las élites provinciales al circuito económico que tenía como eje el puerto y la aduana de Buenos Aires. Este había sido un poco el faro durante el periodo anterior también, ¿no? Participar de las ventajas que generaba esa posición de privilegio. Entonces,
Eso por un lado. Y luego, en el marco del período de expansión económica y expansión capitalista a nivel mundial, la cuestión del progreso, cuyo faro, digamos, idealización estaba puesta en Europa, bueno, el progreso como matriz de esa articulación. El progreso tenía, digamos, un significado preciso, tenía que ver generar las bases productivas para integrarse a esa economía mundial en crecimiento. Entonces, la cuestión de la internacionalización de la vida económica aparece como condición necesaria para la nacionalización de la sociedad argentina. Ambos términos se requieren mutuamente, ¿no? Ampliar o expandirse económicamente implicaba crear el Estado Nacional. Eso lo trabaja Oslak en la formación del Estado argentino, que es un material al que ustedes puedan recurrir, ¿no? Esto implicaba dinamizar los circuitos a nivel, podríamos decir, de producción y comercialización, a nivel interno, al nivel del mercado interior, en relación sobre todo también a garantizar una producción primaria destinada a la exportación, a la vez, digamos, la dinámica de este mercado favorecería el ingreso, los beneficios, las ganancias que propiciarían el crecimiento y la ampliación del mercado interno. Digamos, una asociación estrecha entre garantizar el crecimiento del modelo agroexportador en función de dinamizar y ampliar el mercado interno. Esa cuestión también la trabaja muy bien Oslak. En ese sentido también Oslak señala que hay una cuestión allí en juego, ¿no? La eliminación de las restricciones al comercio, la exportación de oro, son cuestiones que amplifican el mercado, la incorporación de tecnología de la mano de la segunda revolución industrial. Suponía todo esto también la supresión de las aduanas internas, ¿no? Y de las barreras al comercio. Todas estas cuestiones tenían que acordarse, tenían que pautarse, digamos. Básicamente la Constitución establece estas cuestiones relativas al mercado, a la circulación interna, cuestiones relativas a la propiedad. Bueno, es una base fundamental también y que deja establecido este parámetro de progreso asociado al comercio y la inserción en el mercado internacional y en el marco de un capitalismo en ascenso. Bien, bueno, pasando esta cuestión general, avanzando sobre las generalidades que mencioné en relación al aspecto material y al aspecto de orden político en términos generales, nos introducimos en el proceso político, cuyo punto de partida es precisamente luego de Caseros, la reunión en San Nicolás en función de pautar la convención constituyente, ¿no? Los autores retoman esta idea de vocación constitucional de Urquiza, ¿no? No demora tiempo en llevar adelante este acuerdo, ¿no? Que en realidad se entiende como un pacto en ese momento como entidades soberanas que estaban unidas por lazos de confederación para darse una administración bajo el sistema federal. Esa es una cuestión, ¿no? Subrayemos, a ver si tengo el punterito por acá. La cuestión acá de, recalquemos, ¿no? Para poder entender el rechazo del acuerdo. Darse una administración general bajo el sistema federal, claramente esto había sido en los ensayos constitucionales anteriores un problema. El proyecto de organización, obviamente no se desplazaba la idea de la hegemonía porteña. ¿Cómo se lograba esto? A partir de la representación. Buenos Aires tiene la misma representación que el resto de las provincias, 2 diputados por provincia. Se convocaba
la Convención Constituyente en Santa Fe. Y también, como corolario, digamos, Urquiza se le asignaba el título de director provisorio con facultades legislativas y ejecutivas en su persona, ¿no? Bueno, Urquiza, digamos, había sido en un primer momento el factor que propició la caída de Rosas. Sin embargo, poco tiempo pasa para que los porteños empiecen a asociar su figura a la de Rosas. Digamos, ya hay una representación del sector al que representa y demás en términos de federal, negativo, asociado a las antiguas prácticas políticas, asociadas a su vez con el despotismo, la dictadura, el autoritarismo. Bien, Buenos Aires va a rechazar el acuerdo, finalmente. Obviamente esto que yo les comentaba acerca de las atribuciones, potestades delegadas a Urquiza, que según Mitre van a desembocar en una nueva dictadura. Simbólicamente también Urquiza y su gente vestían, representaban rituales vinculados al federalismo, el hombre de a caballo, el poncho, el rojo punzó, son todas cuestiones que generaban un malestar creciente, ¿no? Luego, digamos, la otra cuestión, en este contexto, en el 52, 53, la puesta allí sobre la mesa, el debate sobre el acuerdo de San Nicolás y demás, va a generar una intensa vida política, afluyen a Buenos Aires los emigrados, y se van a integrar a la vida política otros sectores, se va a emplear el escenario de participación, ¿no? El debate público, donde la prensa, el nacimiento de nuevos periódicos va a jugar un papel fundamental, entre ellos los debates o el Nacional. Son varios de las tiradas que en aquel momento, y durante un periodo de 10, 20, 30 años algunos, van a adquirir, digamos, una presencia y una influencia y una representación de la opinión pública. Bien, esta dinámica vida política tiene un piso que es un consenso generalizado en torno a la Confederación, ¿no? De allí es que va a surgir el Partido de la Libertad, que tiene como, digamos, significante principal la idea de libertad, sobre todo en relación a lo que habían sido las prácticas durante el rosismo. Recordemos lo del unanimismo, las facultades extraordinarias, bueno, un sistema político donde se garantizan las libertades en las diversas dimensiones. Este posicionamiento que genera el acuerdo de San Nicolás, el rechazo, se va a manifestar en las jornadas de junio, que van a rechazar el acuerdo, por supuesto, van a proceder a las elecciones de gobernador. Allí Alsina va a ser electo gobernador, Valentín Alsina, y como respuesta Urquiza va a desplazarlo del gobierno, bueno, va a poner a López como gobernador, y bueno, y a partir de allí comienza un periodo de muchísima tensión que se expresa en las jornadas de julio, donde se convoca nuevamente elección, y finalmente en la secesión de Buenos Aires, luego de la Constitución de 1853, como producto de la federalización de la ciudad, capital federal, establecida en la Constitución del 53, y la nacionalización de la aduana. Buenos Aires rechaza esto, y se separa, ya se va a separar de lo que surge en el marco de la Constitución Nacional, que es la Confederación Argentina. Ahora avanzamos en este punto, pero antes, a ver, nos referimos a la Constitución que se sanciona paralelamente en Santa Fe. Mientras en Buenos Aires se dan esta serie de cuestiones, digamos, de confrontación y de ruptura en relación a las provincias,
las provincias en Santa Fe promulgan el 1 de mayo de 1853 esta constitución que, como mencionaba antes, responde al parámetro general de las constituciones y tiene como modelo obviamente la de Estados Unidos. Está también las bases y puntos de partida de Alberdi juegan un papel fundamental. Es una república federal, representativa, división de poderes, derechos y libertades civiles, entre ellos la circulación y la propiedad. Y una de las cuestiones que me interesa recalcar, porque luego va a ser un ámbito donde se van a dirimir cuestiones políticas importantes en relación a las presidencias posteriormente, es el funcionamiento del colegio electoral. Los diputados van a ser elegidos por voto directo, los senadores por las legislaturas de las respectivas provincias, y el presidente y vice por colegio electoral, que son organizaciones, digamos, efímeras, que se constituyen para elegir al presidente, y que garantizan una representación proporcional, ¿no? Garantizan la vigencia o la materialización de las elecciones del federalismo, porque al duplicar los electores en relación a diputados y senadores por provincia, amplían, digamos, generan una cierta equidad representativa que favorece a aquellos estados provinciales más pequeños. Bueno, pero a la vez va a ser el ámbito donde más adelante se negocian las candidaturas. Bueno, la cuestión del colegio electoral, todo este periodo de construcción estatal es muy importante. Luego la otra cuestión que establece, que ya lo mencioné antes, que es la nacionalización de la aduana y la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que genera el conflicto y la ruptura definitiva, porque ya estaba marcada. De hecho, Buenos Aires no había mandado constituyentes, diputados a la Asamblea Constituyente, o sea que, bueno, esto consagra la ruptura, ¿no? Este último punto que estoy señalando acá, la nacionalización de la aduana y la federalización de Buenos Aires. Bueno, entonces nos referimos a esta instancia de ruptura en la que surgen dos entidades políticas autónomas en el marco de lo que va a ser o se está conformando como la nación argentina, que es el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Bueno, respecto al Estado de Buenos Aires, algunas cuestiones que había señalado antes en relación a esta cuestión de la libertad, ¿no? Una intensa vida política que tiene como eje esta idea, este concepto, es el principio en base al cual se va a construir de allí en más. En principio, digamos, el pilar sobre que se va a sentar esa convicción es la Constitución de Buenos Aires, de la provincia que no, era una de las provincias que no había producido su propia constitución, ¿no? Acuérdense que Buenos Aires se regía por un conjunto de leyes fundamentales. Bueno, la Constitución de 1854 se erige precisamente en función de aquellos, digamos, defender aquellos espacios que el rosismo había abolido, ¿no? La jerarquización de la legislatura, esta énfasis en la división de poderes proviene de la suma del poder público que había asumido Rosas en sus distintos periodos, ¿no? La concentración de facultades extraordinarias, bueno, por eso este énfasis, división de poderes, jerarquización de la legislatura, los derechos civiles y políticos, y claramente mencionada la cuestión esta de impugnación del sistema de lista única. Y la idea de, obviamente, crear mecanismos electorales competitivos y la libertad, las libertades públicas, la libertad de prensa, reunión y opinión, la promoción de la prensa periódica y la organización de guardias rurales de base ciudadana, que va a ser muy importante porque asocia a la ciudadanía a la participación en las guardias militares.
Eso, digamos, no solamente en Buenos Aires, sino también en la Confederación. La Confederación crea las Guardias Nacionales, que van a tener también un rol fundamental en todo este periodo, porque implican la asociación, de asociar el concepto de ciudadano con el de soldado. Bien, las bases de la vida política, esto es importante también, ¿no? Porque hay una agitada vida política que cobra cada vez más, bueno, que da lugar al surgimiento de las tensiones, de las confrontaciones, y de aquellos, bueno, y los ejes sobre los que se va a producir un discurso que, bueno, ya vamos a ver, de confrontación con la Confederación y de búsqueda de hegemonía. Pero bueno, decía, las bases de esa vida política son estas tres que están señaladas acá. La competencia electoral es fundamental. Aquí está esta figura, la de los clubes políticos, que eran asociaciones o redes que se promovían entre una dirigencia intermedia y la base, ¿no? Las clases subalternas en la campaña y en la ciudad, redes que apuntaban precisamente a consolidar los grupos que competían electoralmente, a cada uno de los grupos que competían electoralmente. Estos clubes eran independientes del Estado, relativamente independientes del Estado, y eran espacios donde se promovían incluso figuras nuevas, ¿no? Bueno, Mitre era uno de los que tenía una presencia importante en estos clubes, en algunos de estos clubes que se conformaban especialmente para las elecciones, ¿no? Para movilizar al electorado en favor de uno u otro candidato. Y las milicias también tienen un papel destacado en la vida política, ¿no? La mayor parte de los reclutas pertenecen a las clases subalternas de la ciudad y de la campaña, como les decía, y eran redes que los jefes, que los oficiales podían desplegar en tiempos de elecciones, ¿no? Y también se movilizaban en periodos de disenso. La confrontación armada no estuvo ausente en todo este periodo, sino al contrario. Es un periodo de intensa confrontación bélica, desde allí la importancia de la Guardia Nacional y de las milicias que se han creado especialmente. ¿No? Estas milicias, por otra parte, tienen todo un prestigio que arraiga en las invasiones inglesas. Recordemos que allí vimos el papel protagónico que adquieren un sector intermedio de la sociedad en aquel momento colonial, y la participación de las clases subalternas. Por otro lado, la opinión pública, que, como les decía antes, ¿no? Se motoriza a través de, sobre todo, de la difusión de diversos periódicos. Cada uno representa intereses y tiene específicos y tiene su propio público. Bueno, en este periodo van a nacer varios periódicos, bueno, el Nacional, la República, más adelante, ¿no? El Mosquito, más adelante también La Nación. Mitre, creo que el primero es La Nación Argentina y luego La Nación. Bien. Y acá nuevamente señalada esta cuestión del Partido de la Libertad, que encarna la representación del pueblo como unidad, y de lo que buscan encarnar la representación del pueblo. En realidad va a haber diferencias al interior de la élite porteña, y esa pretensión de Mitre de encarar la representación se muestra como excesiva. Mitre era una de las figuras principales del Partido de la Libertad. Y que motorizaba, digamos, este principio, ¿no? De la representación del pueblo y lo que sería la causa legítima, la civilización y el progreso, que representaban Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires como
el factor desde donde se promueve esa civilización y el proyecto en relación al resto del país, de las provincias. El Partido de la Libertad no deja de tener en el horizonte la unidad nacional, y allí los porteños se reservan el liderazgo. Ese liderazgo en realidad arraiga en la historia, y de hecho Mitre va a escribir la historia de la nación argentina, destacando Mayo como el hito fundacional, pero bueno, precisamente el rol jugado por Buenos Aires en defensa de la libertad proviene de las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, las guerras de independencia, la motorización a partir de allí, la movilización, ¿no?, en defensa de la independencia, de la libertad, de la Constitución, esa idea de progreso, sociedad de libertad. Los años 20, la feliz experiencia, con la opinión pública fundamentalmente, ese ámbito, ¿no?, de cierta libertad que remarcan. Luego, también en el periodo rosista, la defensa, a ver si esto, termino la idea anterior, en el periodo rosista, la defensa de la libertad, quienes se erigieron allí como oposición a Rosas también, reclaman, digamos, esa herencia, esta élite porteña nucleada en el Partido de la Libertad. Bien, podemos decir esto que yo les remarcaba acá. Al interior de esta élite que aparece, el consenso básico es en torno a la oposición a la Confederación y algunos puntos básicos que se sostienen en la Constitución. Así todo, hay tensiones y diferencias al interior de la élite del Partido de la Libertad o de este consenso que Mitre aspira a construir, digamos, y a representar. En realidad, esas diferencias tienen que ver respecto al papel de Buenos Aires en el nuevo orden. Y esas diferencias atraviesan todo el periodo que estamos trabajando, ¿no? Hay tres posiciones. Una integracionista, ¿no?, que Buenos Aires tiene que reducirse a ser capital del sistema federal, cumplir el papel que le asigna la Constitución, en situación dependiente respecto de las demás provincias, o en condiciones de igualdad, ¿no? Ese es el lugar que Juan Bautista Alberdi promueve a través de las bases y demás, y el que adopta la Confederación. El Partido de la Libertad precisamente buscaba consagrarse a la conducción que Buenos Aires se consagrara a la conducción de un orden estatal desde una posición dominante, que le otorgaba el poder, su poder gestado históricamente, su economía, su población, que era obviamente una de las más dinámicas, o la más dinámica en este momento, era la más dinámica de todo el territorio. Bien, y por otro lado la tercera posición, que era la de separación neta, ¿no? Que Buenos Aires debía preservar su autonomía, aún se implicaba trazo en la organización de la unidad nacional. Esa posición es la de Valentina Alsina y Anchorenas y antiguos federales rosistas. Ahí hay ya no tomamos más esa división unitario-federales, federales sí persiste, digamos, esta mirada en defensa de la autonomía y de las atribuciones y derechos de las provincias, pero los unitarios en sí como grupo se han convertido, se han transformado, se han dispersado en este contexto político más complejo, y lo que emerge es el liberalismo, que tiene otras características. Remarcábamos recién el énfasis puesto en el concepto de libertad amplia, no solamente de expresión, opinión pública y demás, sino también en el orden económico, en relación al comercio, el comercio exterior, a garantizar la realización de los intereses de las clases propietarias vinculadas a la producción agropecuaria, la libertad de circulación, digamos, despliega una cantidad de sentidos, el concepto de libertad en el sentido político fundamentalmente, y en el sentido económico.
Bueno, son cuestiones puestas en debate. Lo social, que en su momento nosotros lo habíamos trabajado con el dogma socialista, la cuestión de la igualdad, el concepto de igualdad, la tensión entre igualdad y democracia, era una de las cuestiones que se discutían y que charlamos en relación al dogma socialista, eso ha quedado ya de lado, un problema de difícil resolución, ¿no? Es más, cada uno de estos referentes constructores del Estado se posiciona con distinto énfasis en relación a la cuestión de la igualdad o lo social. Pero digamos en favor de que es un tema que no ocupa un primer lugar. Bien, bueno, entonces, habiendo trabajado la cuestión de Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, entre 1853 y 1860, estamos trabajando este periodo, referimos brevemente la Confederación Argentina. Bueno, la Confederación Argentina, digamos, comienza, instituye su vida a partir de la elección presidencial de Urquiza y Salvador María del Carril. En 1854, bajo este sistema de elecciones, pero en realidad el orden que logran configurar la Confederación es precario, signado por límites, por problemas vinculados a la cuestión de la fiscalidad, vinculados a la cuestión del monopolio de la fuerza, vinculados a la relación con Buenos Aires. Bueno, son límites de diversa índole que afronta tomando medidas que buscan paliarlos. Se establece la capital en Paraná, la aduana principal en Rosario, pactos de convivencias para garantizar ingresos mínimos. Otra de las cuestiones era la dificultad del reconocimiento como entidad política independiente, ¿no? El exteriorizar su poder, uno de los atributos de la estatidad. Bueno, esta cuestión era débilmente representada, no así con Buenos Aires, que representaba un factor muy importante de comercio, sobre todo para los ingleses. Bueno, como alternativa al fracaso de los pactos de convivencia, una guerra económica a partir de los derechos diferenciales de aquellas importaciones que entraran o pagaran por la aduana recalaran en la aduana de Buenos Aires. A Buenos Aires todas estas cuestiones no le resultan, no modifican en absoluto. Al contrario, digamos, Buenos Aires manifiesta en todo este periodo una prosperidad que se materializa en el crecimiento expuesto de la población, podríamos decir, de 92.000 habitantes pasa a 128.000 en 6 años, digamos, es un crecimiento que tiene que ver con la renovación del ciclo agroexportador, con la inclusión del ovino, el ciclo del ovino. Bueno, la lana y demás son cuestiones que generan ingresos en una escala ampliada e importante y además promueven las posibilidades del Estado para interferir en la vida institucional, para generar, digamos, generar recursos para poder intervenir y garantizar un crecimiento y un fortalecimiento del mismo Estado. Bueno, entonces decía, ese orden precario que se visibiliza en estos órdenes, ¿no? Y, bueno, uno de los órdenes que me refería era la organización militar. No consiguió unificar el mando, los disensos, las dificultades para que las provincias se adapten, ¿no? Allí hay un problema. Por otro lado, también la debilidad de los ingresos fiscales impedía llevar adelante obras públicas indispensables vinculadas a las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? A renovar la infraestructura estatal, y las provincias que tampoco recibían participación. Al no haber una fiscalía, un ingreso fiscal importante, también se debilitaban los vínculos del gobierno con las provincias. Por otro lado, los conflictos interprovinciales
y el recurso de las armas formaba parte de la vida política. Una vida política que también se había renovado en las legislaturas, en los sistemas políticos provinciales. De hecho, esta idea de acabar, de fortalecer las legislaturas, de terminar con las prácticas de la suma de poder público, unanimistas, etc., en favor, digamos, de agilizar y de renovar ese espectro político provincial. Sin embargo, como decíamos, ¿no? Esto de esta limitación en cuanto a la fiscalidad, en cuanto a la conexión con el mercado internacional a partir, bueno, de las producciones que buscan cada una de las áreas, las regiones interiores fortalecer, bueno, pero era un aspecto muy difícil. Bien, producto de estos conflictos entre las provincias es que, bueno, la intervención de Buenos Aires, una serie de cuestiones se van a terminar enfrentando con sus respectivos ejércitos, Buenos Aires con los ejércitos de la Confederación en la batalla de Cepeda, donde triunfa Urquiza, ¿no? Urquiza en 1859 derrota a Buenos Aires y la obliga a negociar, ¿no? Y en esa negociación está la cuestión de la integración de Buenos Aires a la Confederación, que bueno, finalmente se logra, pero con la condición de una revisión constitucional, ¿no? De una convención para poder reformar la Constitución, sobre todo en función de estas cláusulas que decía antes, ¿no? La capital, la cuestión de la federalización de Buenos Aires y la cuestión de las aduanas, de la nacionalización de la aduana. Buenos Aires va a buscar que esto se postergue, tanto la capitalización como la nacionalización. Si bien es integrada en 1859, Buenos Aires va a proceder, digamos, con muy pocas modificaciones. En la realidad, digamos, este pacto de integración se materializa muy limitadamente, y esto va a llevar a que en 1861 se dé un nuevo escenario de conflicto donde, bueno, allí Mitre, que estaba al mando, el gobernador era Alsina, sí, está al mando de una de los regimientos, al frente, digamos, de las milicias porteñas y del ejército porteño, que derrotan en Pavón a Urquiza. Una derrota siempre puesta en la mira, porque Urquiza no va a desplegar las fuerzas con las que cuenta y se retira, digamos, luego de una derrota que podría haber sido revertida, pero bueno, ese es un poco, es simbólico también el hecho de cómo cede ese espacio Urquiza en 1861, ¿no? Las dificultades que había atravesado la Confederación hacían entender que era un orden sin Buenos Aires, era muy difícil de sostener. Cede el espacio para que Buenos Aires finalmente asuma ese rol hegemónico que Mitre planteaba con su Partido de la Libertad, en función de la construcción de una unidad política, ¿no? En función de la construcción del Estado federal, finalmente, que es una de las cuestiones bueno, que se inauguran a partir de 1861, la construcción del Estado federal, ¿no? Bien, esa unificación definitiva de la República Argentina bajo la hegemonía de Buenos Aires tiene algunas particularidades, ¿no? Bueno, Mitre va a ser electo presidente en 1862, había sido luego de Alsina, él va a ser el gobernador en 1860, pero en 1862 es elegido presidente, cuenta con un caudal político importante. Mitre era buen orador, no tenía buenas dotes militares, pero estaba allí, se había formado en una academia militar y ocupaba lugares de importancia y una voluntad férrea en ese sentido también. Era periodista, escritor, historiador, tenía una ascendencia importante en sectores intermedias, las dirigencias intermedias urbanas, y bueno, su caudal político, digamos, ha crecido y da lugar para precisamente ser electo presidente en 1862.
Sin embargo, ese Partido de la Libertad, ese tronco liberal bueno, que había aparecido en los comienzos del Estado de Buenos Aires, cada vez muestra más diferencias en torno a dos posiciones, ¿no? La cuestión autonomista y la nacionalista. Esto ya se venía viendo en el Estado de Buenos Aires, bueno, acá aparece con mayor magnitud, ¿no? El autonomismo defensivo, que encabeza Adolfo Alsina, el hijo de Valentín, cuya, bueno, de raíz confederacionalista, donde reclama sigue con la cuestión de la autonomía de las provincias. Esto es importante, porque la cuestión de la autonomía es un aspecto que no se va a relegar en ningún momento. Y la cuestión de los límites al Estado central. Los límites al Estado central, digamos, tienen que ver precisamente con toda esta cuestión del rol que ha venido asumiendo Buenos Aires en cada una de las instancias cuando se ha erigido como dirección. Y el nacionalismo, que está hegemonizado por Buenos Aires, focalizado en el Ejecutivo Nacional, en Mitre, que tiene una fuerte vocación centralista y de subordinación de las diferencias y los disensos, porque el predominio de las provincias era asociado con una anarquía perpetua. Él tiene como ministro a Sarmiento también allí, bueno, que va a oficiar en determinado momento en la represión, no era ministro, me equivoqué, pero va a ser uno de los que esté a cargo, tiene diversos puestos Sarmiento, ahora lo tengo por allí, pero va a ser uno de los que concurra a reprimir a los levantamientos y a las resistencias de los referentes, de los caudillos del interior, en el caso de Chacho Peñalosa, fundamentalmente, ¿no? Bueno, esto por un lado. En cuanto a las resistencias provinciales que yo les estaba mencionando, que surgen de esta voluntad, digamos, coactiva por un lado, cooptativa, de someter el país entero a la dirección de Buenos Aires, el Estado Nacional, esta primera etapa tiene esa impronta fuerte, donde también la capacidad de Mitre es la de forjar en cada una de las provincias alianzas con sectores letrados, grupos de las élites que tenían un arraigo urbano, que, bueno, habían sido excluidas en el periodo federal y que, bueno, comienzan allí una vida, en el marco de esas vidas políticas, esa vida política renovada en la provincia, en cada una de las provincias, surgen sectores vinculados, obviamente, que se identifican con el ideario liberal, y modernizador, tienen, digamos, un fuerte apoyo del gobierno, del Ejecutivo Nacional, y ahí va a arraigar Mitre buscando sus propias alianzas, construyendo, favoreciendo. Vamos a ver algunas cuestiones que favorecen eso. La redefinición de un ejército nacional consta de dos partes: el ejército de línea y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional arraiga en cada una de las provincias, ¿no? Se establece allí. Y va a hacer el espacio donde se gesten precisamente la adhesión de sector, bueno, las internas podríamos decir que se dirimen allí, ¿no? Y su captación para federales o para nacionalistas o mitristas va a ser, digamos, un punto a disputar. Entonces, la Guardia Nacional allí un vector, digamos, un punto, mejor dicho, una bisagra, me hace. Bien. Claramente, entonces, podemos definir tres tendencias, claramente, tres tendencias políticas. Por ejemplo, federales. Sí, claramente están definidos como un grupo, y digamos como una de los dos agrupaciones políticas claras, liberales y federales. Pero ¿cuáles son las diferencias? Porque vamos a ver que hay coincidencias claramente visibles entre ambos, ¿no? Ambos coinciden en un ideario
más que de progreso, sobre todo la cuestión, y sobre todo esos pilares del progreso que están establecidos en la Constitución. Al principio dijimos que la Constitución allí aparece como un pacto que va a arbitrar, ¿no? Es decir, hay cuestiones que en la Constitución están establecidas que no se van a discutir y que ambos van a compartir, a diferencia de otras sociedades, el caso de México, Venezuela, es decir, donde los conservadores tienen un peso importante debido a que tenían un arraigo previo, y disputas en temas que eran en esas sociedades centrales en relación a los bienes de la iglesia, por ejemplo, el lugar de la iglesia, bueno, y otras cuestiones de privilegios y demás, que bueno, que en el caso de lo que ahora ya es la sociedad argentina, no representan un factor de peso, ¿no? Bien, los federales y los liberales, entonces. Los federales federales y liberales signan este periodo mitrista, sobre todo, ¿no? De la primera presidencia de Mitre hasta 1800, podríamos darle espacio hasta 1870 aproximadamente. La última rebelión federal va a ser la de López Jordán en el 71. Bien, los federales entonces remontan su origen a 1820, cuando justamente derrocan al directorio, al gobierno central, en defensa de las autonomías provinciales, la emergencia de los estados provinciales, pero son un grupo heterogéneo de fuerza. Yo me quería referir a eso antes, ¿no? No hay una cuestión orgánica. No reconocían una estructura unificada, eso que decía, ¿no? Y arraiga sobre todo en las poblaciones del interior, gauchos, campesinos, paisanos, que han formado parte de las milicias y de los ejércitos que han confrontado, ¿no? En este periodo. La Constitución de 1853, como decía, es un poco el punto en el que se apoyan en cuanto a su discurso, su simbología, su patriotismo sobre todo. Entonces, constitucionalismo, antiporteñismo y americanismo son los tres puntos centrales que articulan su discurso. Siempre las proclamas comienzan en defensa de la unidad americana. Y los liberales los asocian a los unitarios, ¿no? Como la reencarnación de los unitarios. A su vez, los liberales reivindican una trayectoria más corta, si bien no niegan los antecedentes unitarios, reclaman genealogía previa, ¿no? Esto que yo señalaba antes, la tradición en defensa de la libertad arraiga en las invasiones inglesas, la formación de las milicias, la Revolución de Mayo, la feliz experiencia, etc., ¿no? Y el Partido de la Libertad encarna esa voluntad del pueblo de Buenos Aires para llevar adelante la civilización y el progreso, ¿no? Son un faro. Y por otro lado, este discurso que constituye en torno a los federales como los bárbaros, ¿no? La barbarie, civilización y barbarie son dos términos que están fuertemente articulados a partir del Facundo de Sarmiento y se instalan en el imaginario y en las representaciones, incluso en los contenidos de los conceptos centrales como civilización y progreso, ¿no? La exclusión del otro, del bárbaro, está siempre, digamos, en la otra cara de cualquiera de los proyectos que los grupos liberales asociados al porteñismo van a reivindicar. O no también, ¿no? Porque el caso de Sarmiento no se asocia directamente al porteñismo, ¿no? Sarmiento se reivindicaba como provinciano en Buenos Aires y porteño en las provincias, digamos, es difícil ubicarlo. Bueno, y las coincidencias con aquellos principios que en la Constitución se plasma vinculados a la prosperidad del país, la inmigración, la ilustración, la instrucción, ferrocarriles, industrias, y colonización de tierras, importación de capitales extranjeros. Quienes va a tener un papel de incidencia y de peso va a ser precisamente en este sentido es Juan Bautista Alberdi. Bueno, bien. Estas imágenes que acá yo rescaté para, digamos, señalar un poco
cerrar este periodo de inicio de construcción del Estado federal, un poco como las dos cuestiones que este gaucho de Montonera, federal básicamente, con toda la simbología puesta allí, ¿no? La lanza, el distintivo punzó, la vincha, todo el chiripá, la cuestión del desplazamiento por las pampas, la movilidad, como lo señalábamos cuando trabajamos ese orden binario del Facundo, ¿no? La movilidad asociado a la barbarie, decía Sarmiento. El desplazamiento en esas extensiones amplias, fíjense un cielo inmenso, una pampa verde sin ningún obstáculo. Bueno, esa idea está plasmada en las montoneras que en este periodo resisten a la impronta unificadora y homogeneizadora mitrista, ¿no? Resisten, y de hecho el Chacho Peñalosa va a ser uno de los referentes principales de esas montoneras. Yo les decía también Felipe Varela, López Jordán, los hermanos López Jordán, son en Entre Ríos en ese caso, son figuras muy representativas del federalismo del interior. ¿Qué pasa con Urquiza? Al revés, Urquiza ha sido ubicado en ese lugar del pacto, de la negociación, de la transacción en favor de Buenos Aires generalmente, ¿no? En los distintos momentos, Urquiza va a representar esa cuestión de ceder, ¿no? Bueno, por ejemplo, ante la represión de las montoneras en el 62-63 y 66-67, creo que es el caso de Felipe Varela, Urquiza no interfiere, no deja hacer. Los reclamos y demás para poder sostener algunos principios de autonomía caen en saco roto, y de hecho esta manifestación es aún más marcada en ocasión de la Guerra del Paraguay. En ocasión de la Guerra del Paraguay, los federales se oponen especialmente, ¿no? a la Guerra del Paraguay, por el tema del reclutamiento forzoso, por lo que significaba la Guerra del Paraguay, que ahora lo vamos a trabajar, ¿no? En relación a la defensa de la libertad y de la autonomía de los países vecinos, en el caso también del conflicto que había existido entre Perú, Chile con España. Bueno, había una serie de cuestiones que los federales criticaban, la pasividad del gobierno nacional, ¿no? En torno a estos conflictos, y la intromisión ahora en el conflicto paraguayo con Brasil y Uruguay también generaba, digamos, diferencias, y sobre todo en cuestión del reclutamiento y organización de un ejército en base a la población del interior, que era llevada con grilletes y demás al frente de batalla. Entonces, bueno, había una oposición muy fuerte. En cambio, Urquiza va a negociar la adhesión a la Guerra del Paraguay y la va a transformar en una guerra nacional. Eso genera, digamos, un malestar dentro del federalismo muy fuerte, que ahora lo retomamos con una referencia rápida que hago a la Guerra del Paraguay, de la Triple Alianza, la Gran Guerra. Bueno, y acá esta imagen del Mosquito, uno de los periódicos ácidos, críticos del momento, que retrata esta figura de pacto, de sociedad entre entre Mitre y Urquiza, y el paraguas protector de Mitre, ¿no? A cambio de esto, Urquiza va a fortalecer su rol en la provincia, su clientela, también una cierta modernización, crecimiento económico, integración al circuito productivo del litoral vinculado con el mercado internacional, pero bueno, su apoyo a la guerra de la Triple Alianza o la guerra Guazú va a generar precisamente que esta guerra sea de alcance nacional, fortalece una identidad nacional y, bueno, deja para los liberales un lugar cada vez más, más relegado, se va a ir atenuando cada vez más, ¿no? Acá yo tomé una cuestión que señala
Beatriz Bragoni, ¿no? Dice, no obstante, la potente pervivencia de componentes identitarios federales, dice ella, no parece haber reunido requisitos suficientes para hacer de ellos programas o proyectos políticos capaces de competir por fuera de liderazgos personales que representaban. Un poco eso era lo que Urquiza habría percibido, ¿no? La dificultad para poder competir con una alternativa en relación a Buenos Aires. Tampoco era su objetivo ya a esa altura. Luego va a ser asesinado en el marco de una de las últimas revueltas, en la última revuelta, la de López Jordán, ¿no? Que es asesinado en el Palacio en San José, en su casa, luego sus dos hijos también, y eso va a generar la intervención del gobierno del Estado federal en Entre Ríos, ¿no? Bueno, bien, vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, aquí entonces decía que me refiero brevemente a la Gran Guerra, Guerra del Paraguay, de la Triple Alianza, Guerra Guazú, que comienza, bueno, digamos, 1865-1870 sería el periodo de enfrentamiento bélico más contundente, pero comienzan ya los primeros movimientos en 1863. La Gran Guerra, digamos, fue la contienda más larga, como señalo acá, destructiva del siglo XIX, alrededor de 300.000 caídos, muertes, ¿no? De hombres por epidemia y mujeres también, epidemias, en los enfrentamientos bélicos, hambre, digamos, fue una guerra devastadora que destruyó a Paraguay, ¿no? Fue una guerra moderna que incorporaba nuevas tácticas, tecnología, un ejército, digamos, ayornada a las últimas innovaciones en Europa, incorporación también de armamento implicaba esto, lo que modificaba la organización y la jerarquización de los mandos, ¿no? En infraestructura y demás, eso implicaba una gran inversión presupuestaria. Y también, digamos, la organización de un ejército ya en una escala que hasta ese momento no se había, si bien digamos, fue un periodo del siglo XIX, un periodo permanente de guerra, bueno, esta fue digamos, el acontecimiento más relevante en relación a la organización militar. A la larga, bueno, luego de finalizada la guerra, es muy importante rescatar esta cuestión vinculada a ese atributo estatal que hablábamos antes, la externalización del poder, ¿no? Va a definir la geografía política de la región, porque Brasil y Argentina se van a consolidar como potencias regionales, se van a fijar los límites interestatales, que hasta ese momento estaban en disputa. Uno de los puntos de comienzo de la guerra es la incorporación o el avance sobre el territorio brasileño en el Mato Grosso por parte de Paraguay. Bueno, Paraguay va a perder muchísimo territorio y los límites se van a definir en favor de Brasil y Argentina. Se va a disponer la libre navegación de los ríos, que es fundamental en el acceso al mercado externo, de la incorporación de los respectivos modelos exportadores, ¿no? En la órbita mundial. Y bueno, esto de que, bueno, Paraguay queda subordinado a estos vecinos en ruinas, con una población que se ha reducido porque la mayor parte de la población masculina ha desaparecido, incluso niños, y se va a reducir el territorio, esto que decía antes. Un Estado que va a ser desmantelado, un Estado que había cobrado, digamos, un dinamismo, un crecimiento muy importante al momento del comienzo de la guerra, con Solano López. De hecho, digamos, tenía su propia producción de exportación a partir del negocio que había hecho con el gobierno uruguayo de acceso al Atlántico, al puerto de Montevideo. Bueno, la cuestión es que en este momento, luego de la guerra, digamos, Paraguay queda absolutamente en desventaja y empobrecido, y había sido, digamos, una de las economías más pujantes de la región hasta ese momento, que había desarrollado con muchísima autonomía y que con Solano López se había expandido. Ya
contaba con el ferrocarril, digamos, con siderurgia, había varias cuestiones que superaban incluso a de la sociedad argentina. Y el nivel del Estado argentino es fundamental la guerra del Paraguay, ¿no? Había contado con el impulso que genera el mitrismo en torno a la participación en este conflicto y la oposición al federalismo. Ambos grupos van a salir, digamos, perjudicados de la guerra, ¿no? Por un lado, por la decisión de Urquiza de acompañar al gobierno nacional, que va a quebrar al federalismo, a pesar de que la guerra adquiere así una causa nacional que beneficia al Estado en otro aspecto, ¿no? Pero también las erogaciones que significa, las muertes, la destrucción de la vecina Paraguay y demás, tiene una crítica cada vez mayor en la opinión pública, lo que al principio fue festejo, se termina convirtiendo en una crítica fuerte, que genera desprestigio en el gobierno por todo esto, ¿no? Pero a su vez, digamos, como toda guerra, había posibilitado el fortalecimiento del aparato militar, la concentración de recursos militares, una injerencia directa de la organización del ejército por parte del Estado, monopolio de la fuerza, concentración de recursos militares y financieros en la administración central, ¿no? Se eleva el lugar del ejército, que adquiere cierta autonomía, profesionalización, con jerarquías, líneas de mando, red de camaradería, ese espíritu de cuerpo, ¿no? Que ya el ejército a partir de aquí luego se fortalece aún más con la ocupación de los territorios de la Patagonia. Digamos, el ejército como un actor clave, ya digamos asociado al Estado, ¿no? Autónomo ya de las provincias, que ese había sido el problema, ¿no? La cuestión de las guardias nacionales que conformaban el ejército generó precisamente la presencia de los intereses federales y de las provincias en esas guardias. Ahora hay una subordinación clara de las guardias nacionales al ejército de línea que alcanza una relevación, una elevación en su estatus. Bueno, bien, ahora pasamos. Bueno, esta es una de las batallas más sangrientas de la guerra del Paraguay, la del Curupaytí, ¿no? Miles de hombres caen, digamos, la crueldad, las dificultades. La verdad que es una guerra que muestra los peores aspectos, ¿no? de la beligerancia. De hecho, Alberti va a crear... Va a escribir El crimen de la guerra, ¿no? Con una crítica muy fuerte a esta contienda, ¿no? Cada vez más va a generar antipatía y lejos está de fortalecer el patriotismo y el nacionalismo. En este momento, ¿no? Va a haber una crítica, como les decía. Pero bueno, no me voy a detener tanto. Hay material, últimamente es un tema que ha sido relevado historiográficamente, con producciones muy interesantes que analizan las miradas sobre la guerra, las distintas explicaciones que se han dado, producen nuevos conocimientos, las pinturas. La verdad que la guerra es un hito central en el fortalecimiento de los estados de la región, no solamente de Argentina, de Brasil también, de Brasil en el marco del imperio, pero bueno, yo esto como comentario, ¿no? Si uno va a los museos nacionales, tanto en Buenos Aires como en Río de Janeiro, hay salas dedicadas a la guerra del Paraguay, ¿no? Son hitos fundacionales, es un hito fundacional en los estados nacionales de la región. Y esto de que la guerra motoriza precisamente la consolidación de un aparato, de un esquema financiero, digamos, concentración de fuerza, digamos, favorece distintos niveles, dimensiones del orden estatal. Bien, en ese contexto es que Mitre se ve, digamos, vienen las elecciones y el candidato de Mitre, que no iba a ser reelecto, pierde, y comienza a pergeñarse, digamos, un nuevo sistema político, un nuevo modo
de consensuar entre Buenos Aires y las provincias. Lo que ha sido derrotado también con la guerra del Paraguay es la presencia fuerte del Partido de la Libertad, de la aspiración a hegemonía y a representación que tiene Buenos Aires en relación al resto del país y de las provincias, ¿no? Bueno, eso ha mostrado, digamos, sus límites, y de aquí en más comienza a pergeñarse otro sistema que nosotros asociamos con la centralización estatal. Como para tomar nuevamente este principio básico, ¿no? El Estado como una relación social, como la instancia política que articula un sistema de dominación social, es, digamos, una cuestión muy importante para tener en cuenta en este punto. ¿Cuáles van a ser las bases de ese sistema de dominación social? Comienza a perfilarse con más claridad, ¿no? La relación de poder que se establece entre el Estado y las élites principales, o cómo esas élites van a ser parte de ese Estado. Bueno, como decía entonces, el ocaso del mitrismo, los últimos levantamientos federales a los que ya me referí, y el realineamiento de nuevas fuerzas en las provincias que van a disputar la autoridad, la articulación con las autoridades nacionales. Este ámbito de disputa se genera, ¿no? Que en principio es la Liga de Gobernadores, que derivan en un partido nacional, que finalmente se va a transformar en el Partido Autonomista Nacional. Todavía no en el 68, pero sí en el 74, en el momento ya esto va a madurar hacia la tercera presidencia de esta etapa, que es cuando Avellaneda, el candidato de Sarmiento, se presenta para las elecciones. Bien, acá hice una esquemita como para poder aproximarnos a ese esquema, ¿no?, que les decía. El Estado Nacional y las provincias, porque los historiadores lo que remarcan a partir de los nuevos trabajos que se hacen en relación a este periodo en cada una de las provincias, hay trabajos muy interesantes, Mendoza, Tucumán, sobre Salta, digamos, cómo se dan esos acuerdos provinciales. Se corren de esa imagen que hay un Estado que interviene y subordina a las élites provinciales a su égida. Esa imagen de fuerza, de Estado Nacional y demás, va a ser desplazada por otra que tiene que ver más que nada con esto que señalaba en relación a Alberti, ¿no? Como las condiciones en que van a delegar atribuciones las provincias, condiciones que le permitan negociar la participación en ese Estado Nacional. Esa va a ser la cuestión, ¿no? Cómo son actores principales en la conformación de este Estado Nacional y no subordinados, ni cooptados por la fuerza, ni cooptados por ventajas que se le otorgan, no, son parte activa en la formación del Estado Nacional, ¿no? Nuevamente cito a Bragoni porque es esclarecedora su perspectiva en este punto. Compila un material donde se analiza este periodo en cada una de las provincias y las instancias de conflicto, de tensión y de negociación que se generan a propósito de las candidaturas y de distintas cuestiones que van surgiendo. La presencia de la nación en las provincias no aparece como un actor ajeno que va conquistando o sometiendo, sea Buenos Aires o un abstracto centro nacional, sino más bien como la construcción de un conjunto de acuerdos e instituciones que las propias élites establecieron sobre la base de un ejercicio político de ensayo-error, a partir del cual se van implementando instrumentos y mecanismos institucionales, ¿no? En esa negociación permanente entre las provincias y el Estado Nacional, porque el Estado Nacional en la etapa mistrista, ¿sobre qué se construye? Sobre el Estado de Buenos Aires, básicamente, sobre lo que hay. El Estado, por otra parte, lo que señalan estos autores, no surge a partir de 1568 o el periodo que estamos trabajando, ¿no? Ya marcan la importancia central que tiene la conformación del Estado Nacional los distintos estados provinciales en todo el periodo anterior, ¿no? Esos órdenes provinciales, esas legislaturas, esos poderes ejecutivos son la base sobre la que se van a elegir los respectivos poderes provinciales y sobre los que se va a negociar el Estado Nacional. Entonces,
ese entroncamiento posibilita la convergencia, ¿no? El funcionamiento de acuerdos que sintetizan intereses que están en la misma sintonía, donde siempre la Constitución está, digamos, como la base del pacto, ¿no? Como dijimos, el acuerdo en torno a la cuestión del progreso es claro y cómo constituir ese mercado nacional es otro aspecto central, ¿no? Una economía capitalista que requiere de pautas acordadas en relación al intercambio, a la conformación de un mercado interno, a la conexión con el mercado exterior. Bueno, esas son pautas que se van a acordar en este contexto, donde las provincias son también fundamentales para ese crecimiento económico. Y el Estado sobre ese acuerdo, a partir de tejer acuerdos y demás, es que se va a forjar en este periodo. Surge el PAN, que es el Partido Autonomista, concretamente comienza a forjarse en este periodo, el 74 aparece, ¿no? Pero que es el Partido Autonomista Nacional, donde convergen los sectores autonomistas porteños con estos sectores nacionalistas del interior. Nuevas instituciones del Estado Nacional en las provincias, ¿no? Que es fundamental el apoyo para la justicia, para la cuestión de la educación, cuestión hacendística, es decir, esas instituciones nacionales que tienen, digamos, una inserción, podríamos decir, cada vez más internalizada, plena en cada una de las provincias. Tampoco hay que idealizar, porque cuando uno comienza, se introduce en las conflictividades que se generan en este periodo en las provincias, es mucho más complejo, pero bueno, acá está sintetizado. El horizonte las expectativas en este periodo de construcción es la capitalización de Buenos Aires, que finalmente se logra en 1880, ¿no? Es como el cúlmine en la construcción de esta centralización y el acuerdo y la conformación de un Estado nacional a partir de la incorporación de los intereses de la provincia en el mismo Estado provincial. Bueno, entonces marcamos acá esta idea de nuevo sistema político del que surgen las candidaturas de Sarmiento y Avellaneda. Sarmiento no tenía una base propia, como si la tenía Mitre, como si iba a construir Avellaneda, que va a ser ministro de Sarmiento, y bueno, va a necesitar apoyarse en esa liga de gobernadores, y de allí comienza, digamos, a pergeñarse todo este esquema que se define aquí como un nuevo sistema político, y que fortalece en estos dos periodos al Estado central. Acá van, digamos, estos esquemas que dan, digamos, ilustrativos, ¿no? Un poco la cuestión del territorio, que la vemos hacia el final, limitado por las naciones indígenas de Chaco y Patagonia, tehuelches, mapuches, los manzaneros, la Confederación de Calfucurá, digamos, son varios grupos en realidad que configuran alianzas de distintas parcialidades, ¿no? Pero bueno, es un periodo muy intenso de confrontación, porque al caer el sistema rosista, que había mantenido un espacio de negociación, de negocio pacífico, de integración negociada de algunas parcialidades, bueno, eso se va a ver reducido completamente, digamos, o, digamos, si negocian, van a negociar en condiciones de sometimiento y demás, y que es lo que, bueno, a lo que se van a resistir los principales caciques. Pero bueno, este tema lo vamos a trabajar en la clase que viene con más profundidad. Yo quería marcar esto de Sarmiento, digamos, esta cuestión modernizante de educar al soberano, puesto el énfasis en modernizar esa sociedad donde la inmigración tiene un papel central, y el rol de la educación también, un aspecto central de su gobierno. Para ello, lo primero que hace es censar, medir, contar, ¿no? Contar la población, pero es un censo que es exhaustivo en cuanto a las categorías que crea, los análisis que uno puede extraer, datos muy valiosos, del primer censo, el de 1869, que da una pauta de los niveles de alfabetización, de la cuestión de la riqueza y demás. Fíjense que incluye también la Patagonia, ¿no? Es realmente una obsesión, digamos, y una voluntad ejecutiva impresionante en esta etapa de construcción estatal. Los objetivos de máxima no se logran, pero se logran, tiene un alcance muy importante su plan de gobierno, sobre todo en esto que les estaba señalando,
la educación primaria sobre todo, ¿no? La alfabetización inicial, pública, obligatoria, ¿no? Es decir, hay una cuestión en este periodo de la inmigración, también va a ser pautada por parte de Sarmiento. Antes la inmigración era espontánea, en este momento va a ser dirigida desde el Estado, donde se mandan delegaciones a Europa para poder seleccionar los grupos de inmigrantes, etcétera. También tiene una idea acerca de cómo debe ser el inmigrante, el papel que tiene en la sociedad argentina en relación a la transformación de esa sociedad en cuanto a hábitos y demás. Bueno, la cuestión es que va a ser muy difícil. La inmigración, los hábitos, las costumbres no son las que él había imaginado y representado. Van a ser núcleos que tienen sus singularidades, los grupos de las distintas nacionalidades que arriban y se instalan. Asociaba la inmigración a la colonización, tiene un programa de colonización de tierras, bueno, todavía, perdón, estoy yendo por ahí, bueno, un programa de colonización de tierras basado en la pequeña propiedad del farmer. Él tenía en su cabeza el modelo norteamericano. No se va a dar en ese sentido, si bien van a florecer algunas colonias. Su ejemplo, su práctica ejemplar es la de Chivilcoy, donde va a llevar adelante esa experiencia que no tiene gran alcance en la campaña porteña, digamos, de Buenos Aires. La gran propiedad y el latifundio lo que predomina. Él asocia el latifundio con la barbarie. Bueno, yo eso lo tenía planteado al final, pero bueno, me adelanté porque este censo realmente es ilustrativo de esa voluntad ejecutiva y de proyectar, ¿no? Y de construir, más allá de todas las diferencias que podamos, y sobre todo en relación a la cuestión de la población criolla, ¿no? Y subalterna de la campaña, e indígena. En definitiva, en esta etapa que decimos de centralización, con este sistema político que hacíamos referencia, se sintetizan los logros alcanzados en la etapa anterior de Mitre y se proyectan aún más. El Estado, dice Oslak en su manifestación material, es un conjunto interdependiente de instituciones que conforman el aparato en que se condensa poder y los recursos de la dominación política. Pero eso no se construye de un día para otro, como estamos viendo. Es más, esto que les decía de los historiadores, que remiten también al periodo previo a esta etapa de ordenamiento estatal, ¿no? Esas instituciones de gobierno son fundamentales para, de hecho hay que crearlas, ¿no? El Congreso, por un lado, la legislatura, bueno, el Congreso, el poder ejecutivo, la residencia de cada uno, toda una infraestructura material, arquitectónica, requieren de edificios las distintas reparticiones. Bueno, todo ello se pone en marcha ya del periodo de Mitre, y en cada una de las presidencias se avanza. En el caso de Sarmiento, relata Sábato acerca de esta cuestión simbólica, ¿no? De acumulación de capital simbólico, diríamos. Remarca, digamos, la diferencia con Mitre en cuanto a la producción de símbolos que diferencian el poder ejecutivo del resto de los poderes o de la sociedad. Y de hecho modifica la casa digamos, la residencia en cuanto a ornamentos arquitectónicos y de decoración. La cuestión del transporte, por ejemplo, se desplazaba Mitre caminando por la ciudad, en cambio Sarmiento va a traer una carroza, Luis, no me acuerdo exactamente, pero una carroza importante para, digamos, adornada, etcétera, etcétera, para trasladarse en la ciudad. Bueno, cuestiones así que tienen que ver con la manifestación, con toda una producción de símbolos en relación al poder, que, bueno, son precisamente, lo constituyen en sí mismo. Y esas cuestiones, digamos, son centrales. De allí también la cuestión de la creación de escuelas, las escuelas normales. Bueno, me estoy yendo. Yo asocio, cuando uno empieza a ver la construcción estatal, los ejemplos más fáciles que vienen a la mente vienen del lado de la presidencia de Sarmiento, por estas cuestiones tan simbólicas, ¿no? La escuela,
decíamos, como uno de los factores principales. La justicia también es un aspecto central, ¿no? Se va a conformar la Corte Suprema en este periodo, los juzgados federales, los 5 miembros de la Corte Suprema. Juzgado federal en la provincia, que no es una cuestión menor, de allí yo lo que marcaba, ¿no?, acerca del imbricamiento entre el Estado Nacional y las provincias. Y el avance en un proceso de codificación, el Código de Comercio, el Código Civil, cada uno, digamos, en 1869 creo que es el Código Civil de Vélez Sarsfield. Bueno, que son este avance, este proceso de codificación es significativo, no casualmente, comercio el primero y civil el segundo, sociedad, economía, organizar algunas cuestiones básicas que posibiliten también que generen los instrumentos para dinamizar los vínculos económicos, ¿no?, y mercantiles. Bueno, la cuestión también de la fiscalidad, que es todo un problema porque en toda esta primera etapa el gasto público en función de esta construcción crece permanentemente, en el marco también en el 73-74 de una crisis económica internacional, de medidas proteccionistas por parte de los países centrales, bueno, que no van a favorecer, siendo que la principal fuente de recaudación son el comercio exterior, las importaciones, ¿no?, los aranceles a las importaciones. En ese sentido, el crédito externo e interno externo sobre todo, la deuda, digamos, ¿no?, una de las cuestiones que va a facilitar o, digamos, a suplir, entre comillas, esas deficiencias. El crecimiento del gasto público es muy importante en todo este periodo, como decía, ¿no? Bueno, y ya remarqué acerca de la importancia de las fuerzas militares, sobre todo a partir de la guerra de Paraguay, pero también remarcar esto, ¿no? Sarmiento va a jerarquizar el ejército de línea con la subordinación, esto que marcaba de la Guardia Nacional, y creando el Colegio Militar y la Escuela Naval Militar, ¿no? También esa cuestión científica de dotar, digamos, de instrumentos, de conocimientos a estos ámbitos, en lo naval, en lo geográfico también. Bueno, todo este periodo de pesos, medidas, instrumentos que tienen que ver, digamos, con la construcción de una base material para el Estado Nacional. Bien. Hablábamos, digamos, de producción simbólica. Bueno, estos conceptos, civilización y progreso, han sido dotados, digamos, de un contenido bien preciso en todo este periodo que venimos refiriendo, de la generación del 37 en adelante, ¿no? Y un primer punto es la homogeneización de la población. Esto ya venimos refiriéndolo, está puesto allí en cada uno de los escritos, de los proyectos, de los discursos, la importancia que tiene la inmigración, ¿no? Cómo hay una especie de trasplante poblacional en función de crear la nación. Es la representación, en la práctica esto es mucho más complejo y no va a ser tan sencillo y tan simple. La inmigración se integra una sociedad que, más allá de las aspiraciones de estos constructores, existe, digamos, ¿no? Y está allí y genera, digamos, determinadas representaciones también del orden social. De hecho, bueno, no podemos seguir profundizando, pero tenemos que pensar a Martín Fierro también en este contexto, ¿no? Bueno, hay muchas cuestiones que se piensan. No hablamos, por ejemplo, de los africanos, que en realidad van a ser uno de los factores, van a ser que se envían a la guerra de Paraguay. Bueno, los barrios van a ser los que donde residen los antiguos esclavos, van a ser el foco de la fiebre amarilla, las condiciones en las que viven y demás, ¿no? Pero bueno, también la homogeneización de la sociedad va por este lado, ¿no? Indígenas, antiguos esclavos o población africana, afrodescendiente, mejor dicho, ¿no? Y los paisanos de la campaña. Bueno, hay una obra, la de Martín Fierro, que también se produce en este periodo, creo que sale en el 74, ¿no?, que supera la producción de ejemplares
ampliamente, creo que 24.000 ejemplares en un corto lapso de tiempo en relación a 4.000 o 5.000 que había vendido Mitre de su Historia de la Nación Argentina. Digo, para pensar, ¿no? Los modelos y cómo las élites se representan a esa sociedad y cómo la sociedad, digamos, encuentra otras representaciones en miembros de la élite, porque José Hernández era parte, digamos, de esta élite identificado con lo que quedaba, digamos, ¿no? Con ese viejo tronco federal. Bien, entonces, civilizares, inmigración y colonización, también. Sarmiento impulsa, bueno, ya lo señalé esto, ¿no? Digamos, como para poder contraponer al modelo de la preponderancia ganadera, plantea el desarrollo de la agricultura, y de hecho va a avanzar en traer maquinarias y demás que innovan, perdón, ahí ya se está haciendo demasiado largo. Bueno, tengo esa sensación, disculpen. Bueno, cuestiones que yo ya remarqué, educación, ciencia, rápidamente. Y bueno, esa diferencia que hay, Mitre pone el acento en la educación secundaria y Sarmiento en la educación primaria y insiste con esto, y en una educación pública después se va a plasmar en la ley 1420, en los 80, con la enseñanza laica, obligatoria y gratuita, ¿no? Que es un avance muy fuerte en toda la región. Bueno, y esta idea de fundar escuelas, bueno, esto de que si bien se lo propone como meta, los alcances son mucho más limitados de lo que había pergeniado Sarmiento, ¿no? Hay un total de 400.000 estudiantes en este periodo, se proyectaba mucho más. Bueno, igual no es un número menor, y la voluntad y la insistencia en el proyecto, digamos, a nivel estatal es fundamental para para avanzar en ese sentido. La cuestión de la promoción de la investigación y el conocimiento científico también es un aspecto central. Y por último, la cuestión del progreso, donde, bueno, esto está desde el comienzo establecido así, tanto la Confederación Argentina en su momento, el Estado de Buenos Aires y ahora el Estado Federal, el Estado Federal en su etapa de centralización, siempre, nunca dejaron de tener en el horizonte la cuestión del progreso, la cuestión de las comunicaciones, que comienza el ferrocarril, la etapa de Mitre, pero que, bueno, se va a ir expandiendo cada vez más porque es muy necesario articular las distintas regiones. El sistema de transporte era obsoleto, carromatos y demás que no alcanzan a cumplir la función de transporte de bienes pecuarios hacia el puerto. Sobre todo, bueno, ¿cuál era el punto? Que las regiones del litoral, vía fluvial, se habían favorecido y eran las que más se habían enriquecido e incorporado paulatinamente a este modelo agroexportador. Las regiones del interior van a fortalecer sus economías regionales para garantizar la formación de un mercado interno, ¿no? Participar de ese crecimiento agroexportador a partir de determinadas producciones regionales que van a ser fundamentales en este periodo, y algunas también dedicadas a la exportación, como la producción de azúcar y demás. Por eso digo, digamos, la necesidad de acordar pautas de integración donde los intereses de las élites provinciales son fundamentales. Tanto Avellaneda como Roca son tucumanos, ¿no? Como para tener, digamos, el marco más concreto de cómo se forja esta élite dirigente. Bueno, acá pongo el ejemplo del caso del Ferrocarril Central, Rosario-Córdoba, que no había forma sino de traer a los inversores ingleses que no fuera concesionándoles tierras, ¿no? Acá se marca esto de la concesión de una franja de 1 legua de tierra de cada costado de la vía en casi toda la extensión de la línea. Esto va a ser criticado posteriormente, ¿no? Pero eran las condiciones que negociaba esta élite, la instalación de un vehículo modernizador por excelencia, que era el ferrocarril. Además de lo que implicaba, digamos, en la dinámica poblacional, ¿no? La creación de pueblos, la ramificación de ese mercado interno, ahora sí la creación de una economía capitalista, podríamos decir. El modelo agroexportador, entonces, que se amplía notablemente, ya con el ciclo del ovino, la sustitución del saladero, pero con una agricultura de exportación y comercialización de carnes ya en una etapa de congelamiento de las carnes, se avanza tecnológicamente.
la incipiente industrialización, el sistema financiero fuertemente anclado en el mercado externo de capitales, pero que bueno, que va a tener su propio fortalecimiento interno con la creación del Banco Nacional, bueno, a partir del Banco Hipotecario en Buenos Aires y demás. Bueno, el mercado interregional que ya lo estaba señalando, y por último, la cuestión del territorio, que deja abierta para la clase que viene, que vamos a trabajar precisamente la cuestión indígena, pero el territorio y la frontera, y vimos antes ese mapa donde gran parte, más de la mitad del territorio estaba poblado por sociedades indígenas. Bueno, viene la etapa de la civilización y el progreso, bajo la meta de poblar el desierto. Bien, esa idea, fíjense, está plasmada ya definitivamente. Hay un debate previo a tomar la determinación de llevar adelante las campañas militares, con distintas miradas sobre las poblaciones indígenas. No fue siempre la misma, siempre estuvo la idea de subordinación, los métodos eran diferentes, se va constituyendo una imagen del indígena asociado, digamos, a lo criminal, a lo delincuente. Bueno, acá vamos a ver precisamente lo que se forjó, lo que ha forjado la construcción, la representación del indígena, es la matriz racista, que atraviesa todo el periodo, que sostiene, digamos, la subordinación de las poblaciones indígenas en todo el periodo colonial, y cómo se renueva en el marco de el nuevo paradigma civilizatorio, ¿no? Sobre todo a partir del positivismo, donde ese racismo ahora va a estar sustentado por argumentos biológicos. De hecho, un exponente, que vamos a ver si lo trabajamos en la clase que viene, es el Perito Moreno, ¿no? Que se va a orientar precisamente a estudiar la evolución precisamente de las sociedades autóctonas, las escalas anteriores a los civilizados, que son la base de la nueva sociedad que se está forjando. Bueno, entonces, la cuestión del territorio era lo que quedaba, y esto yo lo señalo acá como para cerrar. Suprimir los indios y las fronteras no implica en otros términos sino poblar el desierto. El concepto de desierto, territorios que estaban poblados, que tenían su forma de sociedades que se apropiaban de un modo muy particular y diverso y diferente al europeo, en el sentido de dominio, de apropiación. Hay una relación con la naturaleza de otro modo. Bueno, el hecho de que esto sea recogido en 1874 de Nicolás Avellaneda es ilustrativo de la etapa que se abre. Finalmente, el exterminio de gran parte de la población entonces indígena y el control del resto, bajo mecanismos que son de compulsión, su exclusión como sujetos de derecho, va a ser el tema que trabajamos la clase que viene, junto con la subordinación de las mujeres a partir del Código Civil, de la legislación, ¿no? Que da cuenta precisamente del lugar de la mujer en esa sociedad. Bueno, les agradezco y les pido disculpas si me extendí. Bueno, les voy a dejar el PowerPoint para que puedan mirarlo con más tranquilidad, y bueno, vamos a subir alguna bibliografía de aporte complementaria, no obligatoria, para poder, digamos, sostener esta clase de conformación del Estado. Bueno, nos estamos viendo. Voy a finalizar, pero no encuentro. Adiós.